Buenas tardes. Qué bueno estar juntos una vez más durante la semana. Bienvenidos, todos bienvenidos, los que estáis aquí presencialmente. El Señor te bendiga. Y te damos la bienvenida a ti también que estás online. Pedimos disculpas, hemos comenzado unos minutos retrasados, pero ya hemos resuelto la situación. Así que todos bienvenidos. En este tiempo de jueves, durante la semana, hemos comenzado la serie del libro de Filipenses. El libro de Filipenses es el libro del gozo. Vemos al apóstol que está preso, pero que está lleno de gozo. Está preso en una cárcel injustamente, pero está animando a los demás creyentes a estar gozosos siempre. Y bueno, la semana pasada ya comenzamos con el capítulo 1 y vimos que la cárcel para Pablo, eso redundó para el progreso del Evangelio. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 2. Nico va a compartir con nosotros. Y ese es tremendo capítulo también, donde se habla acerca de Jesús. Se dicen cosas muy importantes acerca de Jesús que vamos a escuchar hoy. Pero antes vamos a alabar al Señor con un par de canciones. Así que vamos a preparar nuestros corazones y vamos a cantar al Señor de todo corazón. Y no solamente cantar, sino vamos a adorar en espíritu y en verdad. Vamos a lanzar esas canciones y después Nico sube. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya! Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada. Y a poner este tiempo en su presencia, a pedir por la bendición y la edificación de su Espíritu. Padre, Señor, gracias Dios por la alabanza, Señor, por no solo cantarte con nuestra boca, sino adorarte, Señor, adorarte con nuestro corazón. Y qué bonito, Padre, es tu palabra que nos guía, es una lumbre a nuestro camino, Señor. Tu palabra, una de las mayores joyas que tenemos, Señor, en físico, y no solo en físico, sino que en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y gracias, Padre, también por tu fidelidad, Padre, que siempre marca un antes y un después en nuestra vida, creyente y no creyente. Te pedimos, Señor, tu edificación y que nos puedas enseñar, Padre, en este capítulo 2 lo que tú quieras y que el Espíritu nos pueda ministrar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como decía Alex, estamos empezando ahí una serie de Filipenses, del libro del gozo, y ahora me dio la oportunidad de poder estudiar ahí y de poder analizar un poco el capítulo 2. Y bueno, es una bendición, como estábamos viendo en las canciones, dos grandes joyas que tenemos como cristianos. Una de ellas es la palabra de Dios, y si nos ponemos a pensar la palabra de Dios, la repercusión de la palabra de Dios en la vida del creyente, lo que ha significado la palabra de Dios, tanto en revelaciones como en profecías, como en una esperanza, como la propia profecía de Jesucristo en el Redentor y el Salvador, no solo de Israel, sino del mundo entero, pues hablamos de una palabra que, como dice Génesis, por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y eso es una bendición. Y eso es algo tremendo, ¿no? Pues eso es la palabra y lo que vamos a estudiar hoy. Y bueno, primero que nada, así como contexto, yo quisiese poner en nuestra mente Mateo 16, 18, cuando Jesús le responde a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre Jesucristo, sobre su iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y me gustaría que todos tuviésemos en mente que la palabra de Dios, que Jesucristo edifica a su iglesia a través de la Biblia, a través de la palabra. Él, en el Nuevo Testamento, como podemos ver en los Evangelios, dice que Él va a dar el Consolador, y que, como ahora lo veíamos el domingo, no estamos preparados para las nuevas enseñanzas, pero que el Señor nos lo iba a mostrar. Y el Señor edificó y sigue edificando hoy su iglesia a través de la palabra, a través del Nuevo Testamento, mediante el Espíritu Santo que reveló a sus apóstoles, a sus discípulos. Y vemos hoy que el Nuevo Testamento es esa revelación completa que trae a nuestra vida la edificación de Jesucristo. Así que si nosotros queremos edificación para nuestras vidas, debemos acudir a la palabra, porque es a través de la palabra y a través del Espíritu que el Señor nos edifica, que edifica su iglesia. Y sabemos que la iglesia no son 4 paredes en Torrejón, sabemos que la iglesia no son ahí al lado de la rotonda donde los americanos. La iglesia somos tú y yo, es el cuerpo de Cristo, es la relación que tiene Dios con sus hijos, con sus creyentes. Así que nada, teniendo esto en mente y sabiendo que Jesús, que Dios es el que edifica a su iglesia, vamos a empezar a leer ahí Filipenses 2, y vamos a ver un libro de gozo y un libro de tremendas joyas espirituales, que pueden ser de bendición y serán de gran bendición para nuestra vida. Así que nada, vamos a empezar ahí, Filipenses 2. Voy a leer seguido del 1 al 3, del 1 al 4. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y hasta aquí está el versículo 2, podemos ver unos versículos para reflexionar, en el que Pablo nos anima como iglesia también, y podemos ver los versículos pasados del capítulo 1, en las que sabemos que no solo de Dios tenemos esperanza, sino que también se nos ha asignado padecer por Jesucristo, padecer por Cristo. Pablo nos anima a que nosotros pensemos una misma cosa en Cristo, que nosotros estemos unos con otros en el mismo sentir, en la misma compasión, teniendo ánimo unos con otros. Es decir, que la iglesia, como una familia unida, como una familia completa, se apoye unos con otros. Y eso es un pensamiento que cae ahí en nuestra mente.
como iglesia tenemos que apoyarnos unos a otros. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Cuando leí este versículo, bueno, lo hemos leído muchas veces y yo creo que en cada uno de nosotros ha calado, porque es importante, pero este versículo tiene un pensamiento que va muy distinto al mundo y a la corriente del mundo. ¿Cómo puede predicar el mundo y sus ideologías que nosotros o que el ser humano tiene que estimar a los demás como superiores a sí mismo? Eso habla de humildad. Y digo yo, bueno, esto es bastante diferente a lo que puede predicar el mundo, porque ¿qué te predica el mundo? Tú, el ego, el yo, el estar siempre buscando lo mejor para ti, que si eso puede significar tienes que preocuparte por ti, después por ti, después por ti. Entonces, este pensamiento de Jesús, este pensamiento de Dios, este pensamiento de Pablo inspirado por el Espíritu, es importante y es bastante claro para nosotros. Estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso habla de una disposición del corazón a ser humildes, a mostrar humildad delante de los demás, a estimar a los demás como superiores. Y después la palabra nos va a dar un ejemplo para aquello. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y este es otro pensamiento más allá de la edificación de Jesús para su iglesia. Dios quiere que nosotros no miremos solo por lo nuestro, que seamos egoístas, que velemos solo por nuestro bien, sino que nosotros como cuerpo, como hijos de Dios, nos preocupemos por los demás, que no solo velemos por nuestras vidas, por la vida de nuestra familia y por lo que me incumbe en mi círculo cercano. No, como dijo Jesús, hay una familia más allá y aquellos, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son mis hermanos y mi madre. Y nosotros tenemos una familia que nunca nos vamos a divorciar de nuestra familia. Nuestra familia carnal siempre va a ser nuestra familia. Sean mejores, sean peores, sean más fáciles de llevar o más difíciles. Es lo mismo con la iglesia. No te vas a divorciar de lo que es tu familia eterna, donde te ha puesto el Señor. Y vemos que aquí nos conocemos en carne y en vista unos a otros, pero hay mucho más hermanos a nivel global. En nivel de la historia, vamos a poder compartir con los apóstoles cuando resucitemos y estemos en la gloria de Jesús. Pero es importante que nosotros, como iglesia, no nos preocupemos solo por nosotros, sino que aquí nos da una revelación más allá de Jesús y aquí está la mente de Dios detrás. Apoyémonos unos a otros, busquémonos en uno un sentir común, amor, intencionalidad. Versículo 5 dice... Del versículo 5 al 8 vamos a leer una de las grandes joyas de este pasaje, si no la más grande. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje es tremendo. Dentro de todo el libro, dentro del capítulo 2, el ejemplo de Jesús, porque aquí Dios nos enseña qué es lo que había en el corazón de Jesús, qué es lo que había en el corazón de Dios con la muerte y resurrección de Jesucristo. Venimos antes de cuál es la mente de Jesús y de Dios en el versículo 3 y 4. No hagamos nada por contienda, que nos apoyemos unos a otros. Y en el versículo 5 dice, que haya en vosotros este mismo sentir, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús no miró por sus caminos solo. Jesús no miró solo por su familia. ¿Qué podía ser? ¿El Espíritu Santo y Dios Padre? No, Jesús murió y vio por ti, por mí, por nuestros familiares, por el mundo entero. En él hubo un sentir de amor, no de contienda, sino de humildad, de amor, de rescatar, como dice la palabra, de buscar aquello que se había perdido. Y vemos que Jesucristo, y vamos a ver unas palabras clave dentro de este pequeño párrafo, estimó, Jesucristo no estimó el ser Dios como cosa a la que aferrarse. Jesucristo no se aferró a su condición divina. Jesucristo tuvo esa humildad para no... Y esa convicción para no aferrarse a lo que era Dios. Y todos sabemos aquí la historia de Jesucristo,
cómo le escupieron, cómo le persiguieron, cómo le azotaron, cómo le ultrajaron, cómo le decían y le provocaban, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Cosas que yo no creo ni espero y deseo que ninguno de nosotros vivamos en un futuro o en algún presente, ni creo que hayamos vivido en el pasado. Unas cosas horrendas. Pero Jesucristo incluso en ese momento no se aferró a su condición de Dios, sino que Él no estimó, Él dejó pasar eso. Versículo 7. Sino que se despojó, Él se despojó a sí mismo, Él se dejó a sí mismo, dejó esa condición, tomando ¿qué? Forma de siervo. El Dios mismo, Dios hecho hombre, Dios, la imagen del Dios invisible, Dios mismo, porque Jesucristo es Dios mismo, se entregó en forma de siervo para que tú y yo podamos tener justificación delante de Dios, para que tú y yo podamos tener lo mejor y lo más grande que tenemos en nuestra vida, que es esa salvación y ese amor regalado por Dios. Él se entregó en forma de siervo. Se humilló en el versículo 8. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Él se humilló, no se aferró a esa condición de Dios y fue obediente. Son unas palabras clave en este pasaje que perfectamente podemos decir y aplicar a nuestra vida. Quisiese yo ser humilde, quisiese yo ser como Jesucristo, obediente, siervo. Jesucristo, Dios hecho hombre, es el mejor y el mayor ejemplo que nosotros tenemos de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, de lo que el Señor espera de sus hijos, de su pueblo. Este pasaje es tremendo. Versículo 9, vamos a continuar el pasaje. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo en la creación, en la historia del ser humano, tiene un sentido y una voluntad perfecta dentro de ese plan de Dios, dentro de Dios Padre. Jesucristo mismo, tú y yo lo veremos en un futuro en su gloria. Veremos cómo todo nombre va a confesar ese nombre que es sobre todo nombre, cómo toda rodilla se va a doblar, porque ¿quién sino Dios es digno de toda gloria y alabanza? ¿Quién sino Dios, ese Dios triuno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es digno de adoración? No hay nadie digno de adoración fuera de Él. Y Jesucristo es la piedra angular que desecharon los edificadores. Jesucristo es la piedra principal, por decirlo así, el motivo de la creación de Dios. Y imagínate, nosotros pensamos ahí, bueno, ¿quién puede conocer la mente de Dios? Hay muchas cosas que nosotros no podemos contestar. Por eso siempre se anima a leer la palabra e interpretar la palabra lo más puramente fiel y fidedigna a la Escritura, libre de interpretaciones por experiencias, libre de interpretaciones personales, no, lo más pura a la palabra en su contexto y en todo el contexto de la Biblia. Eso es muy importante, interpretar y leer la palabra así. Pues imagínate, nosotros podemos pensar, bueno, ¿y por qué Dios nos ha creado? ¿Por qué Dios ha creado los cielos y la tierra y el tiempo? Lo que sí sabemos tú y yo es que Jesucristo es una de esas piedras angulares dentro de la creación. Que Jesucristo es, para que a Jesucristo lo van a adorar todo hombre, toda rodilla se va a doblar y todo hombre confesará que ese es Dios. Y ese es el Dios en el que tú y yo confiamos, creemos y esperamos. Así que eso es tremenda esperanza y edificación. Versículo 12. Y a partir de aquí, de versículo 12, vamos a ver aplicaciones que podemos tener para ti, para mí, para cada uno de nosotros como iglesia en nuestra vida. Y vamos a ver esa vida también que vivía Pablo en su iglesia y en su ministerio y con los siervos que él tenía alrededor. Vamos a leer versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es importante que todos los creyentes se ocupen en su salvación, en una salvación que puede llevar y que conlleva esta palabra salvación, en
creer y ser salvo. No, va más allá, en una liberación de lo que es la vida del pecado y la vida en Cristo, que es libertad. Nosotros tenemos que ocuparnos, y el apóstol aquí, inspirado por Dios mismo, o sea, Dios mismo nos anima a que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida para darle honra. Y podemos ver que también aquí hay una joyita. Pablo aquí les anima a los filipenses que no solo obedezcan como cuando él estaba, sino que también obedezcan como cuando él no está. Es decir, aunque nosotros tengamos creyentes que han sido y son de edificación para nuestra vida, es muy importante que nosotros sigamos adelante. Como dice la canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Porque ¿quién está detrás de esa obra? ¿Quién es el que la edifica? Y lo vamos a ver aquí. Versículo 13. Porque Dios es el que produce en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No solo Dios pone en nuestro corazón esos pensamientos y esos deseos espirituales de bendición, sino que Él es el que nos capacita a ti y a mí a llevarlo a cabo. Nosotros podemos tener la situación más compleja en la iglesia, o nosotros podemos tener una situación personal con algún hermano o con alguna cosa que no sea de bendición, pero nosotros estamos llamados a ocuparnos de nuestra salvación, a ser obedientes, a estar animados y sobre todo nosotros tenemos el Señor que nos anima y nos capacita, pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que, ¿la obra de quién es? La obra es del Señor. La obra, la iglesia, el ministerio, el futuro de la iglesia, ¿de quién depende? Del Señor. ¿De quién dependen nuestras vidas? Del Señor. ¿A quién le pondrías tú tu confianza y tu esperanza en esta vida? ¿A un hombre? ¿A una familia? ¿A un dinero? ¿A una propiedad? ¿A muchas propiedades? Para nada. Dice la palabra que así como vinimos, así nos vamos a ir. Dice la palabra también, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza más allá que en Jesús? Más allá que en Dios, el único que no nos falla, ni nos ha fallado desde antes que nazcamos, desde antes que nacimos, ni nos ha fallado al día de hoy, ni nos fallará el día de mañana. Es más, el único que nos va a guiar después de la muerte. Es increíble. Es el único digno de adorar y el único digno de poner nuestra confianza en Él. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pablo sabía lo que había en la iglesia. Pablo estaba inspirado por el Espíritu. No solo era Pablo el que comentaba esto, era el Espíritu. Dios sabe que dentro de la iglesia pueden haber contiendas, pueden haber murmuraciones, puede haber pecado, puede haber divisiones. Y fíjate que ligado a esto me vino un versículo a mi pensamiento, si me quieres acompañar para que lo leas tú, sino para que lo escuches en Proverbios, y te voy a leer Proverbios 6 del 16 al 19, y bueno, es una ventaja y es un consejo aquí que recibí yo de muchos hermanos, orar Proverbios continuamente, porque es un libro de sabiduría, tiene 30 capítulos, es bastante, se puede juntar bastante con leer uno cada mes, pero trae demasiada sabiduría para nuestra vida también. ¿Por qué? ¿Porque es la sabiduría de Salomón? No, porque está inspirado por el Espíritu Santo y es la sabiduría del Espíritu. Así que vamos allí a Proverbios 6 y vamos a leer el 16 al 19. Dice, del 16 al 19. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. A ver si estoy bien. No, 6, me he leído el 16. Capítulo 6. Eso es, del 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Esto nos habla del corazón de Dios y de lo que piensa Dios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, como dice la palabra, abomina su alma. Esto no le gusta nada a Dios. Por eso es importante leer la palabra, para saber qué agrada y qué no agrada a Dios. Si nosotros estamos sembrando o en discordia con otros,
Eso no agrada al Señor. Y ahí es donde hemos de decir, alma mía, recapacita mis caminos porque lo que estoy haciendo no es de bien para mi vida. No solo que no honre a Dios, no, que Dios aborrece, que Dios no está ahí en bendición, que Dios detesta, que Dios no le gusta, como Padre que es. Y es el versículo 14. Versículo 15, ¿para qué? Para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Imagínate este versículo, qué tremenda revelación. Nosotros, creyentes como luminares en el mundo, ¿por qué? ¿Por qué irreprensibles, hijos sin mancha, en medio de una generación maligna? ¿Qué nos deja saber el Señor aquí? Que nosotros no somos, como dice su palabra también, no somos de este mundo. Nosotros no tenemos estos valores. Nosotros no podemos compararnos con los creyentes, con los no creyentes, con el mundo. El mundo tiene otras convicciones totalmente diferentes a las de Dios. Un mundo maligno. Y nosotros nos pinta a Dios y nos enseña a Dios que somos luminares en el mundo dentro de una generación maligna. Y es muy importante, como creyentes, y es responsabilidad nuestra, no menospreciar la palabra. Y voy a ser más específico, no menospreciar que hay un adversario que anda como león rugiente acechando a quien devorar. No menospreciar que hay un adversario y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, potestades. No, y bueno, tú puedes hablar con algún creyente y otro, no, el diablo, Satanás, tremendas historias y tremendos cuentos. Ya no digo el no creyente, digo algunos creyentes, algunos que tienen parte de esa revelación en la palabra. Y es algo que no podemos ignorar. Dice la palabra, Efesios 6:12, contra el adversario, nuestra lucha contra el adversario. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos deja saber aquí la mente de Dios? Esto también tiene que penetrar. En nosotros, nuestra lucha, aunque nosotros no la veamos, hay una lucha aquí en la mente, hay una lucha aquí en el corazón. Y el corazón se divide entre la carne, entre el mundo y entre Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios anda mirando un corazón, que cuides tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué es la vida del creyente? ¿Qué es la vida de un ser humano? Que pueda conocer o que no pueda conocer a Dios. Esa es la vida de un ser humano. Que pueda conocer o no pueda conocer a Dios. El corazón es importantísimo y nosotros no podemos desestimar que nosotros tenemos luchas contra huestes y contra gobernadores de las tinieblas. Aunque parezca un cuento y el mundo lo cuente como, sí, una fábula. No es una fábula para Dios, ni lo cuenta como una fábula. Gálatas 5:17, nuestra lucha ¿con qué es? Contra carne también. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Nuestra carne también va en desintonía con Dios. También tenemos esa lucha contra el adversario, contra la carne. Y podemos ver que el cristianismo, ¿cuánto llevará? 21 siglos desde Jesucristo. Y vimos que los cristianos se les llamaban ¿qué? A los seguidores, a los discípulos de Jesús. Ahora cristiano es un término muy genérico, que con el paso del tiempo, de los siglos, de los años, ha sido mucho más genérico y ya no es esa palabra fiel que era discípulos de Jesús. Ya no es eso. Vemos que en 21 siglos, así como ese término cristiano ha ido poco a poco diversificándose y mezclándose, así también la palabra del Señor. No que la palabra del Señor mute, sino que el mundo poco a poco, la iglesia se puede mezclar con el mundo, poco a poco las enseñanzas de las iglesias pueden también variar. ¿Por qué? Porque se van mezclando con el mundo y para Dios es importante y nos lo deja saber en diferentes capítulos. Podemos ver Apocalipsis, el mensaje a todas las iglesias, que las iglesias se mezclaban con el mundo, que las iglesias podían tener otros pensamientos acerca de la palabra y que ellos habían vendido también su voluntad al mundo y se habían mezclado. Muy importante venir a la palabra y obedecer a la palabra, porque es muy fácil, después de 21 siglos,
después de más de 2000 años, que las palabras vayan cambiando. Por eso es importantísimo venir a la palabra, como dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es muy importante que el creyente lea la palabra, crea en la palabra y él mismo vea la verdad de la palabra. Esa sí que no va a cambiar. Esa palabra de vida y de poder no va a cambiar. Y nada, ¿y qué dice también Pablo, por ejemplo, en Romanos 12 acerca de esto? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo, no nos mezclemos, transformémonos cada día meditando en la palabra, en las cosas del Señor. Eso nos va a enseñar la verdad genuina de Dios y no una verdad adulterada. Eso va a ser de verdadera bendición para nosotros. Versículo 16. Asidos, agarrados, sujetos de la palabra de vida, de la Biblia, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Pablo animaba a que los creyentes estuviesen aferrados a la palabra, sujetos a la palabra. Y Pablo tenía un sentir también de ese amor, de un mismo sentir como Cristo a su iglesia, y él quería lo mejor para ellos. Él quería verlos agarrados a la palabra. Ese era el sentir que tenía Pablo. Y se cumplía también la palabra que él estaba predicando, tener todos un mismo sentir, aferrándose como Jesucristo, que no se aferró a su condición, ir más allá. Y bueno, podemos ver desde el capítulo 17, desde el versículo 17, y vamos a leerlo, lo que también, bueno, yo he dividido también como Pablo y ese ministerio que él tenía con la iglesia, Pablo y su presente, Pablo y su condición, Pablo y lo que él estaba viviendo. Y ese ejemplo nos puede dar también a nosotros luz y nos puede dar claridad. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo de mi mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y aquí podemos ver ese presente que estaba viviendo Pablo, un presente con su iglesia, con las distintas iglesias, el sentir que tenía acerca de los hermanos en cada una de las localizaciones, los ministros o las ayudas que él tenía, eran pocas, eran pocos, seguramente no sé qué porcentaje, pero debe ser muy bajo, de todo el que él predicó, de todos los que estaban en las iglesias, de todos los que le pudieron conocer, era muy bajo el equipo que él tenía. Y lo vamos a ver en el versículo 21, ¿por qué? Y el versículo 21 es otro de esas grandes joyas que a mí me ha impactado estudiando y leyendo este pasaje. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí yo no veo tan solo el corazón de Pablo. Sé que Pablo está inspirado por el Espíritu. Y me imagino también a Jesús y al Espíritu y a Dios mismo diciendo, no todos buscan lo suyo propio, pero nadie lo de Cristo Jesús. Y dije yo, wow, es impactante que Dios nos enseñe. La mayoría de gente busca lo suyo. Ese es el corazón de los creyentes. Bueno, no solo de los creyentes, el corazón del mundo, ¿no? El corazón del ser humano. Dios nos da una realidad aquí, nos da una estadística real. La mayoría busca lo suyo propio, pero nadie lo de Cristo Jesús. Y me impactó. Y estaba pensando en 1 Juan 4:10, y yo te lo leo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nadie busca lo de Jesucristo, sino lo suyo propio. Y leyendo este versículo, yo creo que debe al menos un poquito impactar nuestras vidas. Si el amor se muestra y es revelado porque Dios entrega a su Hijo unigénito, por amor de nosotros y por nuestros pecados, para darnos vida, ¿cómo no vamos a intentar al menos dar una minimísima parte a Dios? ¿Cómo no podemos al menos decir, no, soy imperfecto, Señor, pero te alabo,
por todo lo que has hecho por mí, por mi vida. ¿Cómo no podemos estar agradecidos? Y déjame darte otro pasaje que quiero que me acompañes para leer en las Escrituras cómo se muestra el amor de Dios. Hay muchos pasajes, hay muchos versículos, pero quiero que me acompañes a Isaías 49. Y este me impresionó también esta semana y me bendijo. Isaías 49 del 13 al 16. Epa. Te has asustado, ¿eh? Isaías 49, del 16 al 19. Dice, no del 13, del 13 al 16. Dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Podrá una madre dejar de amar a su hijo? Aunque olvide ella, aunque la madre olvide a su hijo, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. El amor de Dios siempre se ha revelado hacia los judíos, hacia Jesús, hacia los discípulos y hacia los cristianos. ¿A qué se ha revelado ese amor eterno? A todo el mundo, por su misericordia. Y Dios aquí lo muestra a su pueblo como, aunque la madre deje de amar al hijo que ha dado a luz, yo nunca me olvidaré de ti. Y dije yo, wow, tremendo. El amor de Dios se nos manifiesta en la palabra de muchísimas formas, y este es súper poético, súper bonito. Una frase, ¿cómo puede ser el amor de madre? Como dice, incondicional. Pues este incluso va más allá, y está más allá de ese amor de madre. Es increíble, ¿no? Y nada, ya para acabar, versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Habla de Timoteo. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Aquí, una vez más, estamos viendo el presente que vivía Pablo en su ministerio y en su vida con su iglesia, con las iglesias locales. Pues en verdad, versículo 27, estuvo a punto de morir. Estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Otra joyita también para nosotros. Tened en estima a los que son como él, aquellos que se interesan por el rebaño, aquellos que se interesan por los negocios del Señor, aquellos que quieren dar su vida al Señor. Importante, de tener en estima a aquellos que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y nada, aquí acaba el pasaje, y lo que os decía más o menos, podíamos ver ese ministerio que tenía Pablo. Y Pablo estaba viviendo su ministerio con amor, con interés por los hermanos, con tristeza. Él vivía un mismo sentir también en el espíritu con todos y cada uno de ellos. Él quería que los hermanos siguiesen creciendo, esté él o no esté él. Les dice y les enseña que el que capacita, que Dios pone el querer, así como el Señor pone el querer, pone el hacer, Dios es el que capacita la obra, y que sobre todo está ese ejemplo de Jesús. Ese ejemplo perfecto, ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de ir más allá de la cruz y de entregar a su vida sin sujetarse a esa condición de Dios. Y nada, ya para acabar quería, pues eso, dar gracias también por el tiempo que hemos podido pasar, y pienso ya también como iglesia, las iglesias tienen objetivos, y la iglesia tiene, yo creo que 2 objetivos bastante marcados según la revelación y la enseñanza de Jesús, ¿no? Y las enseñanzas de Dios. Y pienso en esos 2 grandes, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuáles son el gran mandamiento de la ley, el principal mandamiento? Y dice Dios,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y yo creo que uno de los principales objetivos de la Iglesia es glorificar a Dios en hechos y en palabra. Glorificar a Dios en nuestras alabanzas, no solo con lo que digamos, sino con nuestra vida, en nuestra vida personal y en nuestra vida como Iglesia. Glorificar a Dios en todo. Y número 2, lo que le dijo Jesús a sus discípulos: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es otro gran comisionado para la Iglesia y otro gran objetivo: predicar y hacer discípulos. Así que nada, yo quería dar gracias y pasar este tiempo ahí en Filipenses 2, que es una oportunidad para compartir. Y en el capítulo 3 también vendrán grandes cosas, que si Dios quiere estará el brother ahí, y cerraremos con el capítulo 4, que también será de edificación. Así que nada, oramos y te doy paso a ti otra vez, Alex. Padre, Señor, gracias Dios por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque solo tú tienes la verdad completa, solo tú tienes la verdad genuina, solo tuya, Señor, y tu palabra es la más fiel a ti, Señor, y es esa palabra a la que nos podemos y debemos, Señor, confiar y agarrar con nuestro corazón. Y yo pido, Padre, que así sea en la vida de mis hermanos, que así sea en la vida mía, en la vida de cada uno de nosotros, que podamos, Señor, seguir trabajando en el ministerio, seguir ese ejemplo perfecto de Jesucristo, que podamos, Señor, todos unánimes sentir una misma cosa. Padre, que esa palabra impacte en nuestro corazón para ponerla por obra. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos en su vida espiritual y que nos ayude, Señor, a crecer en fe y a crecer también en fe que se traduzca en hechos y en acciones. Bendito sea, Señor, y gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre del Señor nuestro Jesús amado, Padre. Amén. Gracias, Nico. El título del mensaje de Nico es Jesús, nuestro mejor ejemplo. Y tremendo ejemplo hemos visto ahí en Filipenses 2, que dice que Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo se humilló a sí mismo. Y como decía Nico en su título, Jesús, nuestro mejor ejemplo. La humildad es una decisión personal. Podemos decidir humillarnos. Jesús decidió humillarse y aguantó muchas humillaciones. Y nosotros también podemos decidir ser humildes. Y si lo hacemos, aquí se nos dice en Filipenses 2 que Cristo fue exaltado después de su humillación. Y Dios nos dice a nosotros lo mismo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiere decir que primero es la humillación y después la exaltación. Así es en la vida de Jesús y así es en nuestras vidas también. Gracias, Nico. Ok, queremos orar por los enfermos. Es una bendición saber que la mamá está mejorando. Mari Carmen nos tiene bien informados. Diariamente nos da una puesta al día. Así que hemos estado orando por la mamá. Gracias a Dios está mejorando. Vamos a seguir orando por ella. Y vamos a orar por otros enfermos también. Y vamos a orar por todos los presentes. Oremos. Señor, gracias que tú eres un Dios de imposibles, como cantamos el domingo. Como dice tu palabra, todas las cosas son posibles para Dios. Tu palabra dice que no hay nada imposible para Dios. Y Señor, en esta tarde nos humillamos, reconocemos que somos pecadores, que hemos fallado, que no damos al blanco. Eso es lo que la palabra pecaron significa. Por cuanto todos pecaron, todos fallamos al blanco, nadie llega a la perfección delante de ti. Y pedimos que perdones nuestros pecados como personas y como iglesia. Y que perdones los pecados de nuestros hermanos y que perdones los pecados de las personas por las cuales vamos a interceder.
Perdona nuestros pecados, Señor. Y te pedimos sanidad para la mama, sanidad para Javier, para Marimar. Señor, levántales con sanidad, con fortaleza, acerca sus corazones a ti. Te pedimos por los demás que no estamos tan graves como otros, pero también tenemos algún achaque, alguna enfermedad, algún dolor, algún problema crónico. Te pedimos también, Señor, que tú des sanidad a nuestros cuerpos, que quites el dolor y, Señor, que nos ayudes a estar sanos y fuertes para ti. Ten misericordia de nosotros. Continúa, Señor, librándonos del virus. Gracias que la situación en España está mejorando. Te pedimos que siga así, que no haya un regreso a un crecimiento del virus en este país. Ten misericordia de nosotros y ten misericordia de todos nuestros hermanos. Manténnos sanos y salvos a todos y a nuestros familiares también. Líbrales del virus también a ellos. Y, Señor, te queremos pedir por nuestras peticiones personales. Y te queremos pedir por nuestras necesidades personales, aquellos que necesitan trabajo, como Paula, Señor, y otros que necesitan trabajo también. Otros tenemos otras necesidades, otras metas. Señor, te pedimos en nombre de Jesús que tú, en tu misericordia, suplas a cada uno de tus hijos lo que ellos necesitan. Sea trabajo, sea provisión, sea salud. El Señor provee a tus hijos. Tu palabra dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Tu palabra dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Así que te pedimos que nosotros hagamos nuestra parte, busquemos primero tu reino y tú harás tu parte, Señor. Tú vas a suplir todas nuestras necesidades. Gracias, te damos por adelantado que tú eres un Dios fiel y que tú vas a suplir nuestras necesidades. Y, Señor, gracias que en este país somos más que bendecidos. Si nos comparamos con otros, si miramos atrás, sabemos que hay personas que están mucho peor que nosotros. Gracias por todas las bendiciones que tenemos en este país. Danos un buen fin de semana, Señor. Danos una buena reunión de jóvenes el sábado y reunión de iglesia el domingo. Bendícela también. Continúa trayendo a esas personas nuevas, Señor, que han estado viniendo últimamente. Estamos orando por ellos por nombre. Trae inclusive a otras personas. Y, Señor, queremos ser fiel a tu exhortación. Tú has dicho rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Así que envía obreros a esta iglesia. Comienza levantando obreros de nosotros mismos y trae a otros obreros, trae a otras personas que acepten a Cristo, que se animen contigo y que se conviertan en obreros. Envía obreros, Señor, a tus mies. Gracias por todas tus bendiciones. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bienvenidos. Gracias por conectarte online y gracias a todos vosotros por estar aquí. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Recordamos que nuestras reuniones son el jueves a las 7:30. El sábado los jóvenes a las 7 y el domingo conectamos una vez más con toda la iglesia a las 6 de la tarde. Quería dar gracias a ese grupo de hermanas. Tuvimos un equipo que estuvo aquí el sábado. Jaina me envió la foto del equipo y estuvisteis aquí trabajando. Hubo otro equipo que vino por su cuenta el viernes. Gracias también por todos vosotros. Unos vinieron el viernes, otros el sábado. Y bueno, creo que hay una lista de cosas que vamos a ver para tirar, otras para sacar de aquí. Gracias, Tami, por ofrecerte llevarte un poco de cosas de aquí para la nave. Creo que va a ser bueno eso, sacar algunas cuantas cosas que no estamos usando ahora mismo. Pero gracias a cada una de vosotras que estuvisteis aquí trabajando y echando una mano. Gracias por eso. Pues nada, despedimos esta reunión online. Nos conectamos el domingo a las 6. Así que muchas bendiciones para ti, para tu familia, bendiciones para todos, muchas bendiciones de parte del Señor.